Entonces, para poder aplicar el teorema de la convergencia, ¿sí? De la convergencia se tiene que cumplir dos cosas. Para empezar, tiene que ser una función continua a trozos y también una función suave a trozos. Si se cumpla tanto esta como esta, entonces ahí se le aplica el teorema. Bueno, ¿qué significa que tu función sea continua a trozos? Supongamos que tenés una función que va entre estos dos intervalos, pero en el medio tenés un punto de discontinuidad. ¿Qué quiere decir? Que es justamente donde tu función, ¿qué le pasa? Se rompe. Bueno, lo único que tienes que caracterizar es que en todos esos puntos lo que te dé como resultado sea un número. ¿Qué quiere decir? Que el salto sea finito de entre una función y la otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ya es infinito, te quiere decir que ya no es continua, va a ser discontinua. Entonces, es muy simple. Si nuestra función va entre A y B, primero tenemos que asegurarnos que la función por A por derecha, ¿sí? Supone que esté acá, me tiene que dar un número. Luego que la función por B por izquierda, por acá, me tiene que dar un número. ¿Por qué por derecha y por izquierda? Y bueno, porque si la A lo ponemos por izquierda ya está fuera del intervalo. Y si el B lo ponemos por derecha también estaría fuera del intervalo, así que no cuenta. Y por último, nuestro punto de discontinuidad, tanto por el lado izquierdo, por el derecho me tienen que dar un número, ¿sí? Y por último, una función suave a trozos significa que cuando mi función y su derivada son continuas a trozos. Es decir, la función de x que sea continua a trozos ya lo habíamos verificado en el punto anterior. Lo único que hay que hacer es a mi función derivarla y aplicarle lo mismo. Y si los dos me dan como resultados todo que es un número, entonces me quiere decir que mi función es continua a trozos y suave a trozos. Y de ahí se podrá llevar al teorema de la convergencia. Entonces, una vez que nosotros corroboramos, ¿sí?, que la función es continua a trozos y suave a trozos, aplicamos el teorema de la convergencia. El teorema de la convergencia sirve para los gráficos, solamente para eso, y dice que cuando x es distinto de 0, ¿qué quiere decir? X0 era el punto de discontinuidad, ¿sí? Es la serie. ¿Qué quiere decir? Que voy a graficar la función, como venía haciendo normalmente. Ahora, cuando x es igual a 0, o sea que es el punto de discontinuidad, va a ser el promedio de la serie y se va a poner un asterisco, ¿sí? Ahora esto lo vamos a ver, esta parte, así que no se preocupen. Bueno, y para recordar, la serie de Fourier era a sub 0 sobre 2, la sumatoria, ¿sí?, de todo esto. Donde a sub 0 es 1 sobre L, le va a ir menos L sobre L de tu función de x. Una vez que tenemos armado esto, entonces vamos con un ejemplo. Entonces, supónganse que tenemos el siguiente ejemplo. Una función partida, ¿sí?, con esto. Para poder aplicar el teorema de convergencia habíamos dicho que la función tenía que ser tanto continua a trozos como suave a trozos. ¿Qué significaba que sea continua a trozos? Bueno, que mi función tiene que estar definida entre un intervalo, el principio y el final, y x0 va a ser el punto de discontinuidad. Como podemos ver, mi intervalo va a ser de menos 1 a 1. Y mi punto de continuidad en este caso va a ser 0. Se pueden tener varios puntos de continuidad, pero en este caso solamente tenemos uno. Y lo que había que probar era que tanto el lado A, o es decir, de donde se empieza por el lado derecho para que esté dentro del intervalo, en nuestro caso menos 1 positivo, me tenga que dar un número. Entonces, menos 1 positivo se encuentra de esta fila. Entonces, cuando reemplazamos nos queda que vale 2. Lo mismo por el B del lado izquierdo, para que esté dentro del intervalo, sería 1 por el lado izquierdo, en este caso nos da 0. Y así sucesivamente con el x0. El x0 por derecha sería el 0 por derecha. Si nos fijamos dentro del 0 por derecha nos da 0. Y el 0 por izquierda nos daría esta ecuación, donde x la reemplazamos por el 0 nos da 1. Si ven, todos los números nos dan números. Por lo tanto, me está diciendo que mi función x es continua a trozos. Entonces, una parte ya lo logramos. Ahora, por otra parte, nos pide que sea suave a trozos. Suave a trozos significaba que tanto mi función como mi derivada tiene que ser continua a trozos. Bueno, la función de x lo acabamos de verificar, pero la función derivada no. Por lo tanto, vamos a derivar mi función. Lo que se hace es, a la función se la deriva. Entonces, 1 menos x derivada respecto de x me va a quedar menos 1. Y 0 derivada respecto de x me sigue quedando 1. Y los intervalos siguen siendo siempre los mismos. Entonces volvemos a hacer lo mismo que habíamos hecho anteriormente. El intervalo sigue siendo el mismo, menos 1, 1, y el punto de discontinuidad el mismo. Por lo tanto, volvemos a hacer lo mismo y corroboramos que los resultados que nos dieron fueron números. Por lo tanto, una vez que verificamos que tanto mi función como derivada es continua a trozos, podemos decir que la función es suave a trozos y ahí recién podemos aplicar el teorema de la convergencia. Una vez
comprobado que se puede aplicar el teorema de la convergencia, lo que hay que hacer es buscarle la serie de Fourier. Para eso hay que buscar el A sub 0, el A sub n y el B sub n. Bueno, eso se lo dejo a cada uno ya que ustedes ya lo saben hacer. A mí me dio que el A sub 0 vale esto, que el A sub n vale esto, que el B sub n vale esto. Entonces mi serie de Fourier me quedará de la siguiente forma. ¿Sí? Menos un cuarto. Y ahora es donde se aplica el teorema de la convergencia. El teorema de la convergencia me decía que cuando x es distinto de x0, es decir, cuando no vale en nuestro caso 0, se hace la función. Y que cuando sí vale 0, se hace el promedio de lo que da la función. Entonces, lo primero que hay que hacer es graficar la función normal. Partida. En nuestro caso, como esta es partida, nos dice que del menos 1 al 0 va a ser 1 menos x. Nos da esta parte. Y de 0 a 1, o sea, de acá a acá, nos da que mi función vale 0. Acuérdense que como no está el igual, quiere decir que todavía no los toca. Entonces se hace con un circulito. Entonces, de 0 a 1 vale 0. Ahí. Ahora me decía, hasta ahí me falta, está bien. Pero ¿qué pasa acá? Hay un salto. Y ahí es donde se aplica el teorema de la convergencia, que me decía que cuando x es igual a x0 es el promedio y se pone un asterisco. O sea esto. O más fácil, se hace el promedio entre estos dos puntos. ¿Este punto cuánto vale? 1. Más. ¿Cuánto vale este punto? 0. Todo esto dividido en 2, ¿no? Porque me da el promedio. Es decir, que ahí vale un medio o 0,5. Por lo tanto, cuando vengo a mi gráfico, también por lógica me tiene que dar justo la mitad. Y la mitad de estos dos números es 0,5. Entonces lo único que se pone es en 0,5 un asterisco. Y así quedará graficada mi serie de Fourier. ¿Sí? Ahí está. Ahora un tema extra. Supongamos que tenemos la misma función, si esta es la función que veníamos resolviendo, pero ahora nos dicen que es f de x más 2. Automáticamente cuando a mí me aparece x más algo, nos está diciendo que es una función periódica. Entonces, se hace lo mismo que expliqué recién, se aplica el teorema de la convergencia, se lo busca, pero en el momento de graficar se lo hace de la siguiente manera. ¿Cómo se lo grafica? Para empezar se grafica normalmente, ¿sí? Se lo grafica normal. Entonces, como había sido graficada, antes era que menos 1 iba a valer 2, acá ibas a tener un punto abierto, ¿sí? Y que después en 0 valía 1. Entonces me queda una recta. Y por último, la otra parte de 0 es si 0 va de 0 a x, así. Ahí me quedó graficada. Así sería normalmente mi función, ¿no? Bueno, después obviamente si quieren se le agregan los datos, ¿sí? Bueno. Pero esta es mi función, pero ahora me está diciendo que es una función periódica de más 2. ¿Qué quiere decir? ¿Mi intervalo cuánto vale? 2, 1, 2, ¿no? Siempre se va a alargar el periodo. Como es periódica, lo único que se hace es copiar mi función y se la lleva un tramo para adelante y un tramo para atrás. Entonces, si acá estaba acá, este punto, lo largo y me va a aparecer de vuelta acá, ¿no? Y esto lo alargo hasta 1, 2, acá. Fíjense que lo que se va a mover es el periodo. Esto es el periodo, 2. De acá a acá, ¿cuánto tengo? 2, 1, 2. De acá a acá tengo 2, 1, 2. Entonces de acá, ¿cuánto va a tener al otro? 2, 1, 2, acá. Y por último, de este acá, 2. Acá ya me quedo dibujado una vez más y hago lo mismo, pero una vez para atrás. De acá para atrás tengo que tener 2, 1, 2. 1, 2. Y de acá tengo que tener 1, 2. Y de acá para acá 1, 2. Por lo tanto, acá me quedó graficada mi función periódica. ¿Sí? Ahora, supongamos que tenemos el mismo gráfico. Supongamos que tenemos el mismo gráfico, pero ahora, después de que lo resolvimos, que le encontramos la serie de Fourier, la convergencia y todo, nos dicen que además de tener graficada mi función periódica, grafique mi serie de Fourier. Bueno, lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Se copia el mismo gráfico, sí, o sea, ustedes lo van a copiar de vuelta acá abajo, supónganse, pero ¿cuál era la única diferencia con el serie de Fourier? Que entre donde había una discontinuidad iba a aparecer el promedio, ¿verdad? Entonces, observen esto.
De acá a acá no hace falta que se pongan los extremos, porque ya es el extremo, entonces esto no va. ¿Sí? Pero ¿dónde aparece una discontinuidad? Acá, donde este valor es el 1 y este es el 0. Entonces, ¿dónde va a estar mi asterisco? El 0,5, ¿verdad? Entonces lo ponen ahí. Y ustedes saben que eso vale 0,5. Después aparece una discontinuidad entre acá y acá. Acá tengo un 2 y acá tengo un 0. ¿Y dónde va a estar mi serie de Fourier ahí? Y en 1. Y así sucesivamente. Acá vuelve a aparecer de vuelta en 0,5. Acá vuelve a aparecer de vuelta en 1 y por último de vuelta en 0,5. Y acá no, porque ya es el extremo. Entonces, de esta manera me queda dibujada mi serie de Fourier. ¿Sí? Ustedes lo van a tener aparte, no sobre la función periódica, pero así se queda dibujada tu serie de Fourier periódica.